Hermanos, que el Señor me les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más poder llevar a cabo nuestra célula virtual y damos gracias a cada uno de ustedes por estar siempre pendientes de lo que el Señor tiene preparado por medio de este tiempo que es dedicado a Él. En esta oportunidad, pues, me ha tocado el privilegio de compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Y esta vez lo haremos en Proverbios 22, versículo 3, pidiéndole al Señor que nos dé siempre la sabiduría para poder llevar a nuestra vida primeramente y a cada uno de ustedes lo que el Señor quiere compartir con cada uno de nosotros esta noche. Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice en Proverbios 22, 3: El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Eso es en la Reina Valera. Y en la versión Dios habla hoy, dice de esta forma: el prudente ve el peligro y lo evita, pero el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Amén. Vamos a pedirle al Señor de que nos dé de su amor, de su misericordia, y para que podamos entender y dar a conocer o interpretar de una buena forma lo que Él nos está hablando en esta palabra. Vamos en palabra de oración. Padre y buen Dios, gracias te damos por permitirnos, Señor, una vez más venir ante tu presencia y podernos deleitar, Señor, a leer, Señor, tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra sea de bendición, que abra, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído de una forma espiritual, para que podamos entender, Rey de Reyes, lo que tú traes hoy a nuestras vidas. Pido, Señor, porque esta palabra no retorne atrás vacía, y que esta semilla, Señor, germine en cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, vivir tu palabra, practicar tu palabra y agradarte, Señor Jesús. Por medio de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor, que seas tú poniendo paz, gozo, felicidad, Señor, fortaleza en cada uno de nosotros, Rey de Reyes, y dándonos sabiduría y entendimiento para poder, Señor, entender tu consejo y atesorarlo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Quise ponerle como título Aprendiendo a ser prudentes. Porque si usted nota aquí, nos está dando un consejo el libro de Proverbios. Y nos dice de que el avisado ve el mal y se aparta o se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo no sé cuántas veces en su vida usted ha atravesado por situaciones en las cuales hemos actuado de una forma imprudente. Creo que cuando desconocemos del amor, de la palabra y de la misericordia de Dios, cometemos muchos errores. Creo que no hay ni uno salvo, ¿verdad?, que no haya pasado por esta etapa de ser imprudentes. Y aún estando en los caminos de Dios y conociendo su palabra y lo que la Escritura nos aconseja día con día, cometemos muchos errores en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar y ver las cosas. Yo buscaba en un diccionario qué es la palabra prudencia, y dice de que es la capacidad de pensar
ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan a nuestras vidas. Depende cómo nosotros lo hagamos o depende la conducta con que nosotros lo realicemos. Y en otro concepto decía que es el comportamiento adecuado hacia la felicidad. Es una virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Y me gustó más esto, porque dice que es el comportamiento que nos lleva a la felicidad. Y el Señor nos quiere ver felices, nos quiere ver llenos de gozo. Y por medio de su palabra y muchos libros, pues Él nos incita a caminar en rectitud, con diligencia, a darle amor al prójimo, a amarlo a Él, dice, sobre todas las cosas. Y dice a ser prudentes, igual que aquellas vírgenes. También habla de David, cuando David fue a destruir al gigante. David lo pensó mucho y dijo, ¿qué darán? ¿Qué es la recompensa que me darán? Y el rey Saúl había escuchado de él por medio de un criado, porque un criado se lo había recomendado al rey Saúl. Y el criado lo recomendó diciéndole que este era un joven que era prudente. Y este criado no se equivocó, porque él había observado el caminar, el hablar y las actitudes que David tenía. Entonces la palabra nos incita a que sigamos adelante, que si nosotros no hemos sido prudentes en algunas áreas, en algunas cosas, en algunos detalles, en algunas caminar de nuestra vida, que nos detengamos a pensar, porque dice de que alguien prudente no habla por hablar, no habla por impulso. Dice que el prudente o el sabio ve el mal y se aparta. Muchas veces cuando estamos molestos tendemos a solo dejar salir lo que se nos viene en el momento del enojo, en el momento de la ira. Y es cuando perdemos la prudencia y no la practicamos. ¿Y cuáles son lo que esto puede causarnos a nosotros? Nos puede causar tristeza, nos puede causar frustración, porque muchas veces decimos las cosas sin pensar y dañamos a otras personas. Y cuando ya nos pasa el enojo, cuando ya nos pasa la ira, decimos, ay Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué dije esto? ¿O por qué lo traté de esta forma? ¿O por qué reaccioné de esta forma? Pero lamentablemente ya lo hemos hecho. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? En Proverbios, de que debemos de ser prudentes, que debemos de ser sabios. También nos dice en otro versículo que debemos de ser sensatos. Porque la imprudencia, en vez de abrirnos camino, nos cierra caminos, nos cierra puertas. Porque cuando alguien nos ve que nosotros somos imprudentes, no confía en nosotros, en delegarnos, por ejemplo, un cargo, en delegarnos alguna actividad donde nosotros podamos ser ayuda para otros, ¿verdad? Porque dicen, no, ese hermano, ese amigo, esa hermana no tiene prudencia, o sea, no tiene paciencia, no medita, no se detiene, no consulta con el Señor, no guarda su boca. También dice, ¿verdad?, de que el que guarda su boca guarda su alma. Ahí nos está instruyendo el Señor. Hay muchas veces que debemos de callar. Debemos de callar porque no es el momento de hablar. Y quizá muchas veces tengamos la razón para muchas cosas, pero no es el momento. Debemos ser sabios y elegir el momento indicado y la forma y el tiempo, cómo dirigirnos a estas personas o enfrentar las diferentes situaciones que en la vida se nos presentan. Aunque todos cometemos errores,
las personas prudentes saben manejarse. Y cuando las personas saben manejarse, saben pensar, saben ir a Dios, saben esperar, saben analizar, saben calmarse y llenarse de paciencia, llenarse de esa sabiduría que el Señor nos está hablando aquí, aleja la imprudencia, reduce la imprudencia. La imprudencia nos niega el estar en paz con nosotros mismos muchas veces. La imprudencia nos niega el estar en paz con otros. Debemos de pensar de que a nosotros no nos gusta que nos griten, no nos gusta que nos maltraten, no nos gusta que nos hieran, no nos gusta que nos ofendan. Entonces tenemos que pensar en eso antes de dirigirnos a otra persona con enojo o con ira. Debemos de pensar de que a mí no me va a gustar que me traten mal ni que me digan malas cosas, que me dañen. Entonces tenemos que ser la diferencia. Tenemos que ser la diferencia y aunque estemos molestos, aunque estemos, que ya no aguantamos más, ir al Padre, arrodillarnos y decirle: Señor, llénanos de prudencia. Danos esa sabiduría para tratar a nuestro prójimo y saber dirigirnos y saber pelear nuestras batallas, pero con amor. Saber pelear esas batallas. Si vale la pena pelearlas, pero si no vale la pena pelearlas, es mejor alejarnos, es mejor que pase de largo, porque por eso dice: ve el mal y se aparta. Esa es una persona prudente. No sé cuántas veces a usted le ha pasado, pero a mí sí muchas veces me ha pasado o me pasó de que entre más expulsaba mi enojo y mi ira y dañaba, yo me sentía más tranquila en el momento, pero después decía: ay, no hubiera dicho eso. Pero ahora que ya conocemos el amor de Dios y Él nos da de esa sabiduría, podemos pensar y decir: Señor, guarda mi boca. Sé tú, Padre, el que cierre mi boca, que se abra solo para bendecir, no para dañar a alguien, porque dice que en aquel día seremos juzgados, dice, por cualquier palabra ociosa que nosotros hayamos dicho. Entonces es de tener cuidado, porque debemos de ser diferentes cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, para que aquel que no es prudente vea que el Señor sí hace cambios, que el Señor sí transforma, que el Señor sí nos levanta, que el Señor sí nos cambia, porque el Señor es un Dios de cambios. Muchas veces, por la falta de prudencia, hemos perdido buenas amistades, hemos perdido trabajos, hemos perdido algún familiar, se ha molestado con nosotros. Y la misma imprudencia nos hace ser orgullosos y decir: no voy a pedirle perdón, yo no voy a pedirle disculpas. Pero la clave en nosotros y en todos debería ser pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor que entendamos qué es ser prudentes y cuando lo entendamos, vivirlo y practicarlo para aquel que no lo es, aprenda un poquito, para que esa persona como usted o como yo se llene de paz interior, se llene de gozo, se llene de satisfacción. Y así estamos agradando al Padre, estamos agradando al Hijo. Pues dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
En otras palabras, nos está diciendo que antes de nosotros ver y recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque ya está, Él ya tiene todo lo que nos va a dar, tiene ese gozo para nosotros. Antes de recibir y poder ver eso, debemos ser trabajados en las diferentes áreas. Debemos luchar contra nuestro mal carácter. Debemos luchar contra nuestros impulsos no adecuados para dirigirnos, para hablar. Y eso no solo en un área, ¿verdad? No, podría ser para hacer un negocio, no dejarnos ir de un solo. Que porque nos gusta ese trabajo vamos a llegar de un solo, sin consultarlo al Señor, sin meditar qué vamos a sacar, qué beneficios podemos sacar de ello, que si nos conviene o no nos conviene ese ambiente. Si vamos a hacer un negocio, hacerlo porque nos va a obtener ganancia. Y vemos nomás lo superficial, pero no nos detenemos a pensar qué va a pasar si invierto todo lo que tengo en eso y luego no funciona. Y a veces ni siquiera lo llevamos al Padre y no esperamos el sentir del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. No le permitimos que nos dirija. Aprendamos a ser prudentes para que los pensamientos del Señor, dice que son de gozo, lleguen y los vivamos y los compartamos. Y que todo aquel vea de que sí el Señor obra en la vida suya y en la vida mía. La imprudencia nada más nos retrasa. La imprudencia nada más nos amarga, nos complica. Mientras que si sabemos guardar esta boquita y esta lengüita que a veces hace tanto daño, con algo así pequeñito que no lo pensemos y solo lo digamos, nos retrasa tanto, nos hace tanto mal y hace mucho mal a otras personas. Muchas veces también decimos, yo ya no quiero ir a ese trabajo, porque mi jefe me cae mal, porque mi jefe me trata mal, porque ya me cansé de guardar silencio. Acuérdese que lo que el cielo ya dijo de usted, lo que Dios ya dijo de usted, se cumplirá. Solo espere en Jehová, porque dice que es nuestra esperanza, porque es nuestro refugio, porque es nuestra fortaleza. Solo hay que esperar y saber guardar nuestra boca, nuestra vida, nuestra alma y ser prudentes. Prudencia, pequeña palabra que puede transformar su vida y puede transformar la mía. Y usted me podrá decir, hermana, sí, pero yo me canso de aceptar muchas cosas, de no decir lo que quiero decir. Yo creo que si a usted le han pasado, a mí también. Pero es entonces cuando venimos al Señor y le decimos, Señor, en tu palabra tú nos pides ser prudentes, entonces ayúdame, fortaléceme, renuévame, transfórmame. Y pon en estos labios, pon en esta boca, palabra que agrade, palabra que demuestre amor, palabra que demuestre cambio. Porque primeramente tenemos que ser transformados nosotros. No podemos cambiar al otro si nosotros no hemos cambiado. La verdad es que cuando yo meditaba en esto, decía yo, Señor, realmente, ¿cuántas veces yo no me he sentido cansada de a veces guardar mi boca y querer decir lo que yo como carne quiero decir? Pero tú, Señor, con tu amor, has guardado mi boca. Pero también cuántas veces yo no he dañado por dejarme llevar por mi carne, por mi enojo, por mi ira. Pensemos, meditemos, detengámonos.
Seamos prudentes, hermanos. Seamos amorosos. Dice en Mateo 12:36. Dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, que es lo que yo les estaba comentando más adelante. Pero por si usted lo quiere buscar, está en Mateo 12:36. O sea, de que todo el daño que con esta boquita y estas palabras y con esa falta de prudencia que tengamos al hacer las cosas o al dirigirnos a alguien, cometamos, vamos a dar cuenta por ello. Así es que pensemos en eso. Tratemos de ir reduciendo esa lista de grandes errores que a veces cometemos porque no sabemos guardar nuestra boca o porque corremos demasiado y actuamos a la ligera, sin pensar. Recuérdese que prudencia es pensar, detenerse, analizar, saber lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, para qué lo va a hacer, qué beneficio va a sacar y sobre todo que es una forma de agradar al Señor y de recibir de Él todos los beneficios, todo el gozo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Seamos sabios al hablar, seamos sabios al escuchar, seamos sabios al caminar. Y vamos a vivir nuestra vida como el Señor quiere que nosotros la vivamos y lo que Él tiene preparado para lo que nosotros queremos, porque Él conoce lo que usted y yo queremos, pero es cuestión suya y mía que pensemos y que nos detengamos a pensar y actuemos con sabiduría y que vivamos la palabra, no solo que la leamos, sino que la vivamos. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad. Yo sé de que a veces queremos seguir y seguir, pero el Señor es bueno y damos gracias por el tiempo permitido y gracias por su palabra. Espero haya sido de bendición como para mí en mi vida este consejo. Y dice también por último que el prudente no abandona el sitio donde el Señor lo ha plantado. Así que si usted a la ligera está pensando en abandonar cualquier cosita que usted sabe que el Señor se la ha dado, vaya al Padre, piense, sea agradecido, sea prudente y sepa dirigirse dándole la oportunidad al Espíritu Santo y a Dios Padre que lo dirija para estar siempre en pie de guerra. Amén. Que el Señor me les bendiga nuevamente y que pasen una feliz noche. Amén. Bendiciones.